Ens acompanya una reconeguda periodista especialitzada en la Santa Seu amb una intensa trajectòria en el món de la comunicació i del periodisme. Actualment és corresponsal de la cadena COPE i també ho ha estat durant 12 anys de televisió espanyola al Vaticà i a Roma. La seva tasca laboral l'ha portat a visitar 160 països, a escriure diversos llibres i a rebre multitud de reconeixements. Ella es Paloma Gómez Borrero. Bienvenida. Muchas gracias. En alguna ocasión ha explicado que llegar a ser periodista especializada en información religiosa le llegó casi como por casualidad. Sí, la verdad es que yo fui como corresponsal, digamos, adjunta, porque el corresponsal era José Antonio Plaza, le habían nombrado, no llegó nunca a venir a Roma, entonces yo le sustituí hasta que él viniera. Lo que pasa es que no vino nunca y yo pues terminé siendo la corresponsal durante 12 años. Y al principio pues interesaba mucho la información de Italia. El Papa era Pablo VI y al último año estaba muy enfermo y no había que cubrir tanto la información vaticana. Se muere Pablo VI, un cónclave, Juan Pablo I, 33 días, otro cónclave, Juan Pablo II, un papa viajero como nadie, como ninguno, yo creo, en la historia será. Y claro, ya tuvo muchísima más importancia la información de la Santa Sede que la información de Italia. Vemos que cada vez la religión tiene un papel menor en nuestra sociedad, muy secularizada. ¿Qué relevancia o qué papel ocupa la religión en los medios de comunicación? Depende mucho del medio, que naturalmente hay medios que se ocupan solamente cuando hay escándalo o cuando quieren crear escándalo. Entonces el Vaticano es como el foco para poder meterse contra la Iglesia, porque indudablemente hay un secularismo tremendo, una falta de valores, incluso de certezas. Entonces el periodismo también busca unas noticias un poco, digamos, casi escandalosas, se podría decir entre comillas. Pero luego hay otros medios que no, que sin ser de la Iglesia, pero que son muy respetuosos con la información. Yo siempre digo que la persona que a mí me ha enseñado en la información del Vaticano ha sido el vaticanista de la UNITA, que es el órgano del Partido Comunista. Y era un hombre con una calidad humana y con un respeto hacia lo que estaba transmitiendo y informando, que me enseñó muchísimo. Y como digo, él era agnóstico, nunca fue un hombre religioso. Por eso digo que lo que tenemos que hacer, ya no solo por informar de la Iglesia, informar en todo, es tener respeto por el que te va a leer o a escuchar y por lo que estás haciendo, contarlo tal como realmente está sucediendo. ¿Qué poder tiene la palabra del Santo Padre hoy en día delante de acontecimientos que ocurren en el mundo? Creo que la voz del Papa es una voz que incluso aquellos que no son religiosos, es una autoridad moral, como dijo Gorbachev, la autoridad moral más grande que tiene el mundo hoy. Y eso se respeta y se escucha. Es más, cuando la guerra de Irak, al Vaticano vinieron todos los grandes líderes y el Papa les pedía que no llegaran a la guerra. O sea, la voz del Papa se escucha, la prueba está en cuando llegamos a un país como Estados Unidos, por ejemplo, pues el presidente de los Estados Unidos está encantado de recibirle y con todos los honores, no solo de jefe de Estado, sino de autoridad moral. Usted fue la primera mujer corresponsal en el extranjero de Televisión Española. En ocasiones supongo que también la única mujer en los viajes papales. Algunos sí. ¿Algunos? ¿Cómo se lleva? Se lleva, bueno, los compañeros siempre han sido muy cariñosos y muy disponibles. Y yo también muchas veces, como yo hacía lo que podía, ¿no? Algunas veces lo que me limitaba era que se les había perdido, había caído un botón, pues yo le cosía el botón, tenían a que yo lo cosiera, ¿no? Me dice, ¿no te importa? Bueno, que no me importa. Estaba en África, pues como era la única mujer que en uno de los viajes que estaba en el avión del Papa, en cada sitio, en Costa de Marfil, en Ghana, no sé qué otro país era donde fuimos, tenía un enviado del gobierno para darme la bienvenida, porque
debían pensar que era importantísima, puesto que iba en el avión del Papa y era la única mujer que había dentro. Usted dice que bueno, el Papa que más ha conocido es Juan Pablo II. Sí, porque han sido 27 años y medio. 104 viajes, ¿no? 5 También, de ellos 104. en España. ¿Cómo lo describiría? Era un ser inolvidable. Era un hombre con un carisma extraordinario. El que lo tiene ese carisma, y lo tenía. Dialogaba con todos, era el gran párroco del mundo. Y sobre todo era un hombre que creyó en la juventud, y la juventud le respondió. Y luego además era un hombre de oración. Era curioso cómo era capaz, dentro de una audiencia o en un momento difícil, de ensimismarse a hablar con Dios. Y lo veías, estabas delante de él y dices, está preguntándole algo, o al Señor o a la Virgen, porque claro, era un papa muy mariano, ¿no? Y me acuerdo que me contaba don Eduardo Martínez Somalo, que fue durante bastantes años el sustituto de la Secretaría de Estado, o sea, el número 3 en el gobierno de la Iglesia, que cuando le presentaba un problema decía, Santidad, este problema es gravísimo, hay que ver cómo lo arreglamos. Y decía siempre, rezando, vamos a seguir rezando porque hemos rezado poco. Y se verá cómo nos lo soluciona el Señor. Tiene infinitas experiencias, tantos viajes como contábamos, ¿no? ¿Alguna experiencia, vivencia conmovedora que le haya emocionado, que diga, esta la recuerdo especialmente? Bueno, siempre las que estás con niños y sobre todo con enfermos. Entonces, si se une la enfermedad con la niñez, te da muchísima pena y mucha ternura. Yo recuerdo siempre aquella vez que fuimos, fue el Papa a visitar a los niños de la sección, del hospital donde estaban niños de oncología, con la leucemia, otros muy graves, les veías tan enfermos y al mismo tiempo con tanta ilusión que llegaba el Papa. Y me acuerdo que se sentó al lado de una de las niñas enfermas, la niña era monísima, y empezó a hablarle, y le dijo a la niña, ¿cómo te llamas? Y el Papa, que la tenía abrazada, le dice, uy, tengo muchos nombres. La niña le miraba asombrada, ¿que tienes muchos nombres? Sí, mira, me llamo Carol, me llamaban de niño Lolek, me llaman Papa, Juan Pablo, Santidad. La niña le miraba como diciendo, qué extraordinario es este hombre, ¿no? Y dice, ¿y tienes muchos niños también? Y dice, millones de niños a los que quiero como te quiero a ti, como quiero a todos los que estáis aquí. Y aquella niña debió pensar, pues es una persona tan especial que yo le puedo pedir algo. Y dijo, y a los niños que estamos tan enfermos como estoy yo, ¿también nos puedes curar? Y en aquel momento yo le vi tan emocionada al Papa, la abrazó, no pudo responderle. Entonces yo aquella imagen de aquella niña, de aquel Papa que era un padre, era el abuelo, era el ser que quería acercarse a todos e incluso curarle, y ver que podía no curarles, pero les quería dar tanto amor, a mí no se me olvidará nunca. Se habla mucho de los perfiles diferentes entre Juan Pablo II, Benedicto XVI, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre cada uno? Yo siempre digo que son distintos y complementarios. Es el único Papa que podía seguir a Juan Pablo II, para mí siempre fue Joseph Ratzinger. Al Papa Juan Pablo se le iba a ver porque cantaba, hablaba, incluso hacía la ola con los jóvenes, se cogía de las manos y hacía la rueda con todos ellos, les hablaba como diciéndoles en Madrid aquella vez cuando decían que era joven, y sí, soy un joven de 83 años. A Benedicto se le va a escuchar, se le va a leer, o sea, los discursos, sus palabras, están cargadas de teología, cuando habla de la teología del hombre, del ser humano, y luego profundísimos y fáciles de entender. Yo a todos les aconsejaría que leyeran ese libro de Benedicto XVI, que es una entrevista con Sebald, en el que es tener al Papa delante y poderle preguntar, sin off the records, todo lo que se te ocurre, porque te va a contestar a todo y te va a dar una razón del por qué esa respuesta. ¿Cómo está viviendo el Santo Padre todo este caso Batilix? Filtración de documentos, deslealtad por parte... Con muchísimo dolor, porque
en primer lugar, por todo lo que se ha desencadenado, está verdaderamente golpeando a la Iglesia y golpeando al Vaticano, haciendo ver que hay misterios, complots, envidias. Sin duda habrá enfrentamientos, como los hay entre los hombres. Personas, o sea, sí. son seres humanos los que llevan el peso, digamos, del gobierno de la Iglesia, pero no existe ese misterio, no existen esas intrigas, no. Y claro, ver que es como una novela de Agatha Christie, con un principio verdadero y auténtico, que es dolorosísimo. Pero no es doloroso solo para el Papa, es doloroso para cualquiera, que tú tienes la total confianza en una persona a la que quieres como un hijo, que le conoces a él, a su familia, es de tu familia, porque es el que vive allí con el Papa preparando todo, es el mayordomo, el hombre de confianza, y de repente te das cuenta que es un traidor y que te está traicionando, no solamente a ti, sino incluso a los que se dirigen a ti como Papa, pues escribiéndote cartas con el corazón en la mano y pensando, solo el Papa lo va a leer y me va a poder ayudar o consolar. Y esas cartas, porque no ha habido ningún documento ni ninguna correspondencia cargada de ¡ay, qué morbo hay en esto! No, son la correspondencia privada, los documentos privados, y que tú vas y el Papa se encuentra que le ha traicionado a esa persona, y que lo que le van a decir a él ha pasado a estar publicado, y por una persona a la que nunca le hubiera... Yo conozco a Pauleto, no lo hubiera imaginado jamás, pero ponte en el caso tuyo, personal, sin tener que ser el Papa, y que tienes la persona de la que te fías a ojos cerrados y que te traiciona. Es muy, muy doloroso. Bueno, pues esperemos que llegue la normalidad y que se recupere. Y que se pase todo. este momento difícil. Paloma Gómez Borrero, ha sido un placer tenerla aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.